Nunca imaginé que las últimas palabras que escucharía de mi propio hijo serían: «Dame esos 6 millones o te saco a patadas de esta casa, viejo inútil». Mientras su puño se estrellaba contra mi rostro por segunda vez consecutiva, llenando mi boca del sabor metálico de mi propia sangre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rafael Moreno Jiménez, tengo 67 años y hasta hace 3 horas pensaba que conocía a mi hijo Diego. Pero cuando alguien a quien has criado, educado y amado durante 42 años te golpea hasta hacerte sangrar, te das cuenta de que tal vez nunca conociste realmente a esa persona. Era un sábado por la tarde de marzo del 2024. Llevaba 1 año y 5 meses viviendo solo en esta casa desde que mi esposa Carmen falleció. La extrañaba cada día, pero había encontrado cierta paz en la rutina silenciosa de mis tardes: leer el periódico, regar las plantas que ella tanto amaba y preparar una cena sencilla para uno. Eran las 6:30 cuando escuché la puerta principal abrirse con violencia. No era raro que Diego apareciera sin avisar, pero algo en el sonido de sus pasos me alertó inmediatamente. Conoces los pasos de tu hijo desde que aprende a caminar, y estos no eran los pasos del Diego que yo conocía. «¡Papá!», gritó desde la entrada, pero había algo diferente en su voz, una aspereza que me hizo levantar la vista del periódico con preocupación. Cuando apareció en la sala, lo supe de inmediato. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado y esa mirada vidriosa que solo da el alcohol. El olor llegó antes que él, una mezcla nauseabunda de whisky barato y algo más que no pude identificar. «Diego, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?», le pregunté, dejando el periódico a un lado y levantándome del sillón. ¿Qué me pasa? Su risa fue amarga, casi cruel. «Lo que me pasa, querido papá, es que ya sé la verdad». No entendía a qué se refería, pero algo en mi estómago se contrajo. Carmen siempre decía que yo tenía un sexto sentido para los problemas, y en ese momento cada fibra de mi ser me gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. «No sé de qué hablas, hijo. Siéntate, te preparo un café y... no me vengas con esa mierda». Su voz se elevó tanto que estoy seguro de que los vecinos lo escucharon. «Ya sé lo de los 6 millones, papá. Ya sé que mamá dejó 6 millones de dólares y tú me los has estado ocultando». El mundo se detuvo. Mi corazón dio un vuelco tan violento que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Los 6 millones. ¿Cómo diablos se había enterado de los 6 millones? Carmen me había hecho prometer en su lecho de muerte que nunca le diría a Diego sobre ese dinero. «Conoces a nuestro hijo», me había susurrado con sus últimas fuerzas. «Si sabe que existe ese dinero, se destruirá. Úsalo para ayudarlo poco a poco, pero nunca se lo digas directamente». Y yo había cumplido esa promesa religiosamente durante 1 año y 5 meses. «Diego, cálmate. Podemos hablar de esto». «Ya no hay nada de qué hablar». Se acercó a mí con pasos tambaleantes pero decididos. «Exijo mi herencia ahora mismo. Son 6 millones de dólares que me pertenecen por derecho». «Hijo, estás borracho. Mañana cuando estés sobrio». Fue entonces cuando sucedió. Su puño se estrelló contra mi mejilla izquierda con una fuerza que no sabía que poseía. El dolor fue instantáneo y punzante, pero más que el dolor físico, fue el shock emocional lo que me paralizó. Mi propio hijo me había golpeado. «Dame ese dinero ahora mismo, o juro por Dios que te saco de esta casa a patadas», gritó y levantó el puño nuevamente. El segundo golpe me alcanzó en la boca. Sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca, pero extrañamente, en lugar de miedo o ira, lo que sentí fue una calma absoluta, una calma que me asustó más que sus puños. Mientras la sangre goteaba lentamente desde mi labio partido hacia el suelo de mármol que Carmen había elegido personalmente hace 15 años, una pregunta martilleaba en mi mente como un eco persistente. ¿Cómo había descubierto Diego la existencia de esos 6 millones? Me quedé allí, inmóvil, observando a mi hijo que respiraba agitadamente frente a mí. Sus ojos tenían esa mirada salvaje del alcohol mezclada con algo más peligroso, la codicia desenfrenada.
Pero por encima del shock de la agresión, mi mente analítica comenzó a funcionar como la maquinaria precisa que me había convertido en un empresario exitoso durante 4 décadas. Retrocedí mentalmente a aquella tarde de septiembre del 2022, cuando Carmen yacía en la cama del hospital, conectada a esas máquinas que zumbaban constantemente. Sus manos, una vez fuertes y decididas, temblaban mientras sujetaba los documentos que habían llegado del banco esa misma mañana. Rafael me había susurrado con una voz que apenas era un hilo: «Necesito que me prometas algo muy importante». Los papeles contenían la confirmación de la transferencia final, $6 millones provenientes de la venta de sus propiedades heredadas de su madre, más las inversiones que había mantenido en secreto durante años. Carmen siempre fue más astuta con el dinero de lo que aparentaba. «Diego no puede enterarse de esto», continuó, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Conoces a nuestro hijo, Rafael. Conoces sus problemas con el alcohol, sus decisiones impulsivas, esa rabia que lleva dentro desde la adolescencia». Yo había intentado protestar. «Carmen, es su herencia también. Tiene derecho a...» «No». Su voz adquirió una firmeza que no había mostrado en semanas. «Si Diego sabe que existe ese dinero, lo destruirá en menos de un año. Tú sabes que tengo razón». Y la tenía. Diego había quemado cada oportunidad que le habíamos dado. A los 25 años, había perdido 30.000 euros en apuestas deportivas. A los 30, había invertido los ahorros de su matrimonio en un negocio de importación que resultó ser una estafa. Su primer divorcio le costó otros 40.000 euros. El segundo, aún más. «Úsalo para ayudarlo gradualmente», había continuado Carmen. «Págale una deuda aquí, cúbrele una emergencia allá, pero nunca le digas de dónde sale el dinero. Nunca». Le hice esa promesa con lágrimas en los ojos, besando su frente mientras ella cerraba los ojos por última vez 2 días después. Durante 1 año y 5 meses había cumplido religiosamente. Cuando Diego tuvo problemas con el alquiler, le presté 1.000 euros sin explicaciones. Cuando su coche se averió, le regalé 3.000 para uno usado, siempre con excusas creíbles. Vendí unas acciones viejas. Cobré una pensión atrasada. Tu madre tenía algo de dinero guardado. Pero ahora, mientras lo veía temblar de ira y alcohol frente a mí, supe que alguien había roto el círculo de confianza. «¿Quién te lo dijo?», pregunté finalmente, limpiándome la sangre con el dorso de la mano. Diego soltó una risa despectiva. «¿Importa? Lo importante es que ya lo sé, y quiero mi dinero. Ahora. Respóndeme, Diego. ¿Quién te habló de los 6 millones? Su expresión cambió ligeramente. Por un segundo, vi algo parecido a la culpabilidad cruzar su rostro enrojecido. «Beatriz Sánchez», murmuró finalmente. «Me llamó hace 2 semanas. Beatriz Sánchez López». El nombre cayó sobre mí como un martillo. La contadora de Carmen durante los últimos 10 años de su vida. La única persona fuera de nosotros dos que conocía los detalles financieros completos. Una mujer de 50 años que siempre había mostrado respeto y profesionalismo. Al menos eso creía yo. «¿Beatriz te llamó? ¿Por qué?» Diego evitó mi mirada. Dijo que no era justo que tú te quedaras con todo, que yo tenía derecho a saber. ¿Y qué le prometiste a cambio? El silencio que siguió me dio la respuesta. Diego le había prometido dinero a Beatriz por la información. Mi propio hijo había comprado la traición de la confianza que Carmen había depositado en esa mujer. 10.000 euros, admitió finalmente. Le prometí 10.000 cuando cobrara la herencia. Sentí náuseas, no por el dinero, sino por comprender el nivel de degradación moral al que había llegado la situación. Beatriz había vendido un secreto sagrado por dinero, y Diego había estado dispuesto a pagarlo sin considerar las razones por las que su madre había querido mantenerlo oculto. «Tu madre te conocía mejor de lo que tú te conoces a ti mismo», le dije con una voz que sonó más calmada de lo que me sentía. «No me vengas con sermones, quiero mi dinero ahora». Levantó el puño nuevamente, pero esta vez algo había cambiado en mí. La calma inicial se había transformado en una claridad cristalina.
Por primera vez en 1 año y 5 meses, entendí completamente por qué Carmen me había hecho esa promesa. No era solo por el dinero, era por esto. Este momento exacto en que mi hijo estaba dispuesto a golpear a su padre de 67 años por una herencia que ni siquiera le pertenecía legalmente aún. Carmen había visto esto venir desde mucho antes de su muerte. «Párate ahí», le dije con una firmeza que no sabía que poseía mientras retrocedía lentamente hacia el pasillo. «No te acerques más». Diego bajó el puño, pero sus ojos seguían ardiendo con esa mezcla tóxica de alcohol y avaricia. «No voy a parar hasta que me des lo que es mío, viejo». «Necesito limpiarme», respondí, señalando la sangre que continuaba goteando desde mi labio. «Dame 5 minutos». «5 minutos», gruñó desplomándose en el sofá donde Carmen solía leer sus novelas románticas. «Pero ni se te ocurra llamar a nadie o intentar algo estúpido». Caminé hacia el baño con pasos medidos, controlando cada músculo de mi cuerpo para no mostrar la urgencia que sentía. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro y me dirigí al espejo. La imagen que me devolvía la reflexión era la de un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. La mejilla izquierda comenzaba a hincharse y el labio partido le daba a mi rostro una apariencia grotesca que jamás había imaginado. Pero más allá de las heridas físicas, lo que realmente me impactó fue la claridad mental que había alcanzado. Es extraño cómo los momentos más traumáticos pueden generar la lucidez más absoluta. Abrí el grifo para disimular cualquier sonido y saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Mis dedos, sorprendentemente estables, marcaron el 091. Mientras esperaba la conexión, observé nuevamente mi reflejo y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. «Policía Nacional, ¿cuál es su emergencia?» «Buenas tardes», susurré, manteniendo la voz tan baja que apenas era audible. «Mi nombre es Rafael Moreno Jiménez. Necesito reportar una agresión doméstica en curso». «¿Se encuentra usted en peligro inmediato, señor?» «Sí. Mi hijo está ebrio y me ha agredido físicamente. Tengo lesiones visibles y temo que pueda repetir la agresión». «¿Dónde se encuentra ubicado?» «Calle Esperanza, número 43, tercero izquierda. El agresor sigue en la vivienda». «Manténgase en un lugar seguro. Enviamos una patrulla inmediatamente. ¿Puede permanecer en línea?» «No puedo hablar más. Él está en la sala esperando. Por favor, dense prisa». Colgué y guardé el teléfono, sintiéndome extrañamente tranquilo. Había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. Había denunciado a mi propio hijo a la policía. Pero mientras me limpiaba cuidadosamente la sangre con una toalla húmeda, supe que era la decisión correcta. Carmen me había enseñado durante 40 años de matrimonio que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. «Amar no significa permitir que te destruyan», solía decir cuando hablábamos sobre límites con Diego durante su adolescencia problemática. Ahora entendía completamente lo que había querido decir. Me quedé en el baño exactamente 4 minutos más, respirando profundamente y preparándome mentalmente para lo que vendría. Cuando salí, Diego seguía en el sofá, pero ahora tenía la cabeza entre las manos. «¿Ya terminaste con tu teatro?», murmuró sin levantar la vista. «Diego», comencé manteniéndome a una distancia prudencial, «creo que deberías irte a casa y dormir la borrachera. Mañana podemos hablar cuando estés sobrio». «No me voy a ningún lado». Se levantó bruscamente, tambaleándose ligeramente. «No hasta que me digas dónde está ese dinero». «El dinero no está aquí», respondí con honestidad. «Está en cuentas bancarias que requieren procedimientos legales para...» «Mentira». Su voz se quebró en una nota aguda y desesperada. «Tú tienes acceso a todo. Eres el único beneficiario». Era cierto. Carmen había estructurado todo para que yo fuera el único, con acceso inmediato a los fondos, precisamente para evitar situaciones como esta. Pero no había manera de explicárselo a Diego en su estado actual, sin provocar otra explosión de violencia. Fue entonces cuando escuché el sonido que había estado esperando, el distintivo rugido de los motores de las motocicletas policiales acercándose por la calle. Diego, absorto en su ira, no se había dado cuenta aún. «Escúchame bien», le dije aprovechando estos últimos segundos. «Tu madre te amaba más de lo que jamás comprenderás, pero también te conocía mejor que nadie.
Si hubiera querido que tuvieras acceso inmediato a ese dinero, lo habría organizado así. ¡Cállate!, se dirigió hacia mí con el puño alzado nuevamente. Pero antes de que pudiera alcanzarme, el timbre de la puerta sonó con insistencia, seguido de golpes autoritarios. «Policía, abran la puerta». Diego se detuvo en seco, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico en cuestión de segundos. Me miró con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Llamaste a la policía?» Su voz era apenas un susurro tembloroso. «Abre la puerta, Diego», respondí calmadamente. «No puedo creer que llamaras a la policía. Soy tu hijo». Precisamente por eso la llamé. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Policía Nacional, abran inmediatamente o forzaremos la entrada». Diego me miró una última vez y por un instante vi al niño asustado que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazado por este hombre de 42 años que había golpeado a su padre por dinero. Caminé hacia la puerta con paso firme, sabiendo que estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Cuando abrí la puerta, me encontré con 2 agentes de la Policía Nacional. El más alto, un hombre de unos 40 años con expresión seria, llevaba una placa que identificaba como Cabo Martínez. Su compañero, más joven, mantenía la mano cerca de su equipo de comunicaciones. «¿Es usted Rafael Moreno Jiménez?», preguntó el Cabo Martínez, observando inmediatamente las marcas visibles en mi rostro. «Sí, señor agente, yo realicé la llamada». Sus ojos se movieron rápidamente desde mis heridas hacia el interior de la vivienda, donde Diego permanecía inmóvil junto al sofá, con la mirada fija en el suelo. «¿Es él el agresor?». El agente más joven señaló discretamente hacia Diego. «Es mi hijo, Diego Moreno Santos. Tiene 42 años y se encuentra bajo los efectos del alcohol». El Cabo Martínez intercambió una mirada significativa con su compañero. Ambos habían visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer los patrones inmediatamente. «Señor Diego Moreno», se dirigió hacia mi hijo con voz autoritaria. «Por favor, manténgase donde está y coloque las manos donde podamos verlas». Diego levantó lentamente las manos, pero su cuerpo temblaba visiblemente. No sabía si era por el alcohol, el miedo o una combinación de ambos. «Papá», murmuró con una voz que sonaba completamente diferente a la de hacía apenas 10 minutos. «Papá, por favor». «Señor Moreno», el Cabo Martínez se dirigió a mí. «Necesitamos que nos relate exactamente lo que ha ocurrido aquí esta tarde». Durante los siguientes 15 minutos, relaté los eventos con la precisión que me había caracterizado durante décadas en los negocios. Describí la llegada de Diego en estado de embriaguez, las demandas agresivas sobre la herencia y finalmente las agresiones físicas. Los agentes tomaron fotografías de mis lesiones con una cámara digital profesional, documentando cada hematoma y corte desde múltiples ángulos. «¿Ha consumido alcohol u otras sustancias, señor Diego?», preguntó el agente más joven. Solo algunas copas en una fiesta», balbuceó Diego. «No quise lastimarlo. Es mi padre». «¿Algunas copas?». El Cabo Martínez levantó una ceja. «Puede olerlo desde aquí, señor. Y su padre presenta lesiones consistentes con agresión física». Fue entonces cuando Diego pareció comprender realmente la gravedad de la situación. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con ambas manos. «Dios mío», sollozó, «¿qué he hecho?». Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Los agentes procedieron con la detención formal, leyéndole sus derechos mientras le colocaban las esposas. Verlo esposado fue uno de los momentos más surreales de mi vida. El bebé que había sostenido en mis brazos, el niño al que había enseñado a montar bicicleta, el joven al que había ayudado con su primera empresa, ahora era conducido fuera de mi casa como un criminal común. «Señor Moreno», me dijo el Cabo Martínez antes de partir, «su hijo quedará detenido en los calabozos durante las próximas horas. Mañana por la mañana será trasladado ante el juez de guardia para la audiencia de medidas cautelares. Le recomendamos encarecidamente que consulte con un abogado». Después de que se marcharon, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral.
Me senté en el mismo sofá donde Diego había estado hace apenas una hora, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, permití que las emociones me invadieran completamente. Lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por la promesa rota a Carmen, por los sueños destruidos de una familia unida. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en años me sentía físicamente seguro en mi propia casa. Al día siguiente, después de una noche de insomnio total, llamé a Miguel Torres Vega, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Miguel había manejado todos mis asuntos legales comerciales y también había redactado el testamento de Carmen. Rafael, su voz sonaba preocupada cuando le expliqué la situación por teléfono. Esto es muy serio. Necesitamos vernos inmediatamente. Nos encontramos en su despacho a las 10 de la mañana. Miguel, un hombre meticuloso de 55 años con cabello gris perfectamente peinado, examinó cuidadosamente las fotografías que había tomado la policía de mis lesiones. Agresión doméstica con lesiones, amenazas y todo perpetrado contra una persona mayor de 65 años, murmuró mientras revisaba los documentos. Diego está enfrentando cargos muy graves, Rafael. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puede estar mirando una condena de prisión real. La ley española es muy estricta con la violencia doméstica, especialmente cuando involucra a personas mayores. Miguel me explicó que Diego sería presentado ante el juez esa misma tarde. El juez decidiría si quedaba en libertad con medidas cautelares o si permanecería en prisión preventiva hasta el juicio. Dado el estado de ebriedad, las lesiones causadas y el hecho de que vives solo, es muy probable que el juez ordene prisión preventiva, continuó Miguel. ¿Estás preparado para esa posibilidad? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Estaba preparado para ver a mi hijo en prisión? Pero entonces recordé las palabras de Carmen. El amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Sí, respondí firmemente. Estoy preparado. Esa tarde, Miguel me acompañó a los juzgados. No pude ver a Diego directamente, pero mi abogado me informó que el juez había decidido mantenerlo en prisión preventiva durante 15 días, tiempo suficiente para preparar el caso y evaluar su estado mental. Cuando salimos del juzgado, Miguel me puso una mano en el hombro. Rafael, sé que esto es increíblemente difícil, pero has hecho lo correcto. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a agredirte en tu propia casa. Conduje de vuelta a casa en completo silencio, pero por primera vez desde la muerte de Carmen, sentí que estaba tomando decisiones que ella habría aprobado completamente. Esa noche, mientras curaba mis heridas frente al espejo del baño, me di cuenta de que había comenzado un proceso irreversible. Diego estaría en prisión durante al menos 2 semanas, y yo tenía ese tiempo para decidir exactamente cómo quería proceder con el resto de mi vida. Una cosa estaba clara, las cosas nunca volverían a ser como antes entre nosotros. 3 meses después, el día del juicio finalmente llegó. Era un martes gris de junio del 2024, y mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, pude ver que las marcas físicas de la agresión habían desaparecido completamente. Sin embargo, las cicatrices emocionales permanecían tan profundas como el primer día. Miguel Torres había preparado el caso meticulosamente. Durante esas semanas de prisión preventiva, habíamos recopilado un expediente completo, que incluía no solo las fotografías de mis lesiones, sino también informes médicos detallados, testimonios de vecinos que habían escuchado los gritos y un historial exhaustivo de los problemas de alcoholismo de Diego. «Recuerda, Rafael», me dijo Miguel mientras caminábamos hacia los juzgados, «el fiscal está buscando una condena ejemplar. Los casos de violencia doméstica contra personas mayores son prioridad máxima para el sistema judicial español». El juzgado de lo penal número 3 de Madrid era un edificio sobrio que reflejaba la gravedad de los asuntos que se trataban en su interior. Mientras esperábamos en el pasillo, vi aparecer a Diego acompañado de su abogado de oficio, un joven llamado Alberto Ruiz que parecía abrumado por la magnitud del caso. Mi hijo había perdido peso durante su tiempo en prisión. Su rostro, antes lleno por el exceso de alcohol y comida,
ahora mostraba las mejillas hundidas de alguien que había enfrentado la realidad de sus acciones. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez en 3 meses, vi algo en sus ojos que no había estado presente la noche de la agresión: vergüenza genuina. «Papá», susurró cuando pasó cerca de mí, pero no respondí. Miguel me había aconsejado mantener distancia emocional durante todo el proceso judicial. La sala del tribunal era pequeña pero imponente. La jueza, Honorable María Fernández Castillo, una mujer de unos 50 años con una reputación de firmeza en casos de violencia doméstica, presidía desde el estrado con expresión seria. Se abre la sesión para el caso número 2024-456, en el que se acusa a Diego Moreno Santos de un delito de lesiones en el ámbito doméstico contra Rafael Moreno Jiménez, anunció la secretaria judicial. El fiscal, un hombre meticuloso llamado Carlos Mendoza, presentó el caso con una precisión quirúrgica. Describió los eventos de aquella tarde de marzo con un detalle que me hizo revivir cada momento doloroso. «Señoría», declaró con voz firme, «nos encontramos ante un caso paradigmático de violencia doméstica agravada. El acusado, bajo los efectos del alcohol, agredió físicamente a su padre de 67 años en su propio domicilio, causándole lesiones documentadas y sometiéndolo a un estado de terror y vulnerabilidad. Cuando llegó mi turno de testificar, me dirigí al estrado con las piernas temblorosas pero la mente clara. Había ensayado este momento durante semanas, pero nada me había preparado para la realidad de testificar contra mi propio hijo. «Señor Moreno», comenzó el fiscal, «¿puede relatarnos con sus propias palabras lo que ocurrió la tarde del 15 de marzo?» Durante 45 minutos, reconstruí meticulosamente los eventos. Describí la llegada de Diego en estado de ebriedad, sus demandas irracionales sobre la herencia y finalmente las agresiones físicas. Mi voz se mantuvo firme hasta el momento en que tuve que describir el impacto del segundo puñetazo. Cuando su puño impactó contra mi boca, continué, no solo sentí dolor físico, sentí que algo fundamental se había roto para siempre entre nosotros. En ese momento comprendí que el hijo que había criado y amado durante 42 años ya no existía. Vi lágrimas rodando por las mejillas de Diego desde el banquillo de los acusados, pero mantuve mi compostura. El abogado defensor, Alberto Ruiz, intentó una estrategia de mitigación basada en el alcoholismo y los problemas emocionales de Diego tras la muerte de su madre. Sin embargo, sus argumentos sonaban débiles frente a la evidencia abrumadora. «Señoría», alegó Alberto, «mi cliente reconoce completamente sus actos y expresa un arrepentimiento profundo. El alcoholismo es una enfermedad que nubló su juicio y la pérdida reciente de su madre había creado un estado emocional vulnerable. Pero cuando Diego subió al estrado para testificar en su propia defensa, sus palabras tuvieron el efecto contrario al deseado. Yo no quería lastimar a mi padre», comenzó con voz quebrada. «Pero cuando me enteré de los 6 millones, sentí que me habían traicionado. Sentí que toda mi vida había sido una mentira». La jueza Fernández lo interrumpió bruscamente. «¿Está usted sugiriendo que la existencia de una herencia justifica la agresión física contra su padre?» «No, señoría». ¿Pero qué, señor Moreno?» Diego guardó silencio durante varios segundos que parecieron eternos. «No tengo excusa, señoría. Lo que hice fue imperdonable». Después de 2 horas de deliberación, la jueza regresó con su veredicto. La sala estaba tan silenciosa que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Tras analizar todas las pruebas presentadas, comenzó la jueza Fernández, este tribunal encuentra al acusado Diego Moreno Santos culpable del delito de lesiones en el ámbito doméstico con las agravantes de parentesco y vulnerabilidad de la víctima. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Considerando la gravedad de los hechos, el impacto en la víctima y la necesidad de enviar un mensaje claro sobre la intolerancia de nuestra sociedad hacia la violencia doméstica, condeno al acusado a 3 años y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante el mismo periodo. El sonido del martillo al golpear resonó en la sala como un eco final. Diego,
se desplomó en su silla, completamente devastado por la realidad de su situación. Mientras abandonaba el juzgado, Miguel me puso una mano reconfortante en el hombro. «Ha terminado, Rafael. Ahora puedes comenzar a reconstruir tu vida». Pero yo sabía que el verdadero proceso de reconstrucción apenas comenzaba. Había ganado justicia, pero había perdido a mi hijo para siempre. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carmen, dormí profundamente durante 8 horas consecutivas. La mañana después del juicio, desperté con una sensación extraña que tardé varios minutos en identificar. Alivio mezclado con un vacío profundo que parecía haberse instalado permanentemente en mi pecho. Había dormido mejor que en meses, pero al mismo tiempo, la realidad de lo que significaba la sentencia comenzaba a cristalizarse en mi mente. Diego estaría en prisión durante 3 años y 6 meses. Mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos cuando apenas pesaba 3 kilos, ahora era el interno número 407-8829 del centro penitenciario de Alcalá Meco. Me serví el café matutino en la cocina donde Carmen solía prepararme el desayuno durante 4 décadas y tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué una hoja de papel de carta del escritorio de roble que había pertenecido a mi padre y comencé a escribir una carta que sabía que cambiaría todo para siempre. Diego, escribí con mi mejor caligrafía. Después de reflexionar profundamente sobre los eventos recientes y sus consecuencias, he llegado a una conclusión dolorosa, pero inevitable. Las palabras fluían con una claridad que me sorprendía. Durante semanas, había luchado contra esta decisión, pero ahora parecía la única opción coherente con mi dignidad y mi bienestar mental. Lo que ocurrió aquella tarde no fue solo una agresión física, continué. Fue la manifestación final de una dinámica tóxica que ha estado creciendo durante años. Tu madre lo vio venir mucho antes que yo, y ahora entiendo por qué tomó las precauciones que tomó. Me detuve para beber un sorbo de café, observando a través de la ventana el jardín que Carmen había cuidado con tanto amor. Las rosas que había plantado el año antes de morir estaban floreciendo espléndidamente, como si hubieran decidido honrar su memoria con una explosión de color y vida. «He decidido que no te visitaré en prisión», escribí, sintiendo como cada palabra me costaba un pedazo del alma. «No recibiré tus llamadas, no responderé tus cartas y no mantendré ningún tipo de contacto contigo durante tu condena». La pluma temblaba ligeramente en mi mano, pero continué. «Esta decisión no nace del odio, sino del amor propio que me enseñó tu madre. Carmen me dijo una vez que amar no significa permitir que te destruyan, y ahora entiendo completamente lo que quiso decir». Firmé la carta simplemente como Rafael, no como papá. Ese título se había perdido para siempre la tarde en que su puño impactó contra mi rostro. Esa misma tarde, llamé a Miguel Torres para informarle de mi decisión. «¿Estás completamente seguro de esto, Rafael?», me preguntó con su tono profesional pero comprensivo. «Es una decisión irreversible». «Completamente seguro, Miguel. También quiero que redactes un nuevo testamento. ¿Quieres modificar las disposiciones sobre Diego?». «Quiero eliminarlo completamente. Toda mi herencia, incluyendo los 6 millones de Carmen, irá a organizaciones benéficas dedicadas a la ayuda de personas mayores víctimas de violencia doméstica». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «Rafael, eso es una decisión muy radical. ¿No crees que deberías tomarte más tiempo para...». «Miguel», lo interrumpí firmemente, «he tenido 3 meses para pensar en esto. Mi decisión es definitiva». Durante los días siguientes, me dediqué a la tarea meticulosa de eliminar toda presencia de Diego de mi vida cotidiana. Guardé en cajas todas sus fotografías, desde sus primeros pasos hasta su graduación universitaria. Doné su ropa que aún conservaba en su antigua habitación. Incluso cambié las cerraduras de la casa, no por miedo, sino como un acto simbólico de cierre. La habitación que había sido suya durante su infancia y adolescencia la convertí en un estudio de lectura. Instalé estanterías desde el suelo hasta el techo y las llené con los libros que Carmen y yo habíamos coleccionado durante años. Era mi manera de transformar un espacio lleno de recuerdos dolorosos en algo productivo y sanador.
Pero la decisión más difícil llegó una semana después, cuando sonó el teléfono y vi en la pantalla Centro Penitenciario Alcalá Meco. Durante varios segundos, observé el teléfono vibrar sin responder. Sabía que era Diego intentando contactarme, probablemente después de haber recibido mi carta. El teléfono sonó exactamente 15 veces antes de detenerse. Volvió a sonar 1 hora después, y luego otra vez por la noche. Cada llamada que no respondía era como arrancar una espina clavada en el corazón, pero también era un paso más hacia mi liberación emocional. Al cuarto día de llamadas constantes, decidí cambiar mi número de teléfono. Miguel se encargó de notificar el cambio solo a las personas estrictamente necesarias. Él mismo, mi médico, mi dentista y mi hermana Ana, que vivía en Barcelona. Ana había sido mi confidente durante todo el proceso. Ella había conocido a Diego desde bebé y había visto su deterioro gradual a lo largo de los años. «Rafael», me dijo durante una de nuestras largas conversaciones telefónicas, «sé que esto es increíblemente doloroso, pero estás haciendo lo correcto. Diego necesita enfrentar las consecuencias de sus actos sin la red de seguridad que siempre le hemos proporcionado. A veces me pregunto si fui demasiado permisivo durante su crianza», le confesé. «No, hermano, fuiste un padre amoroso, pero hay personas que, sin importar cuánto amor reciban, eligen un camino destructivo. No puedes salvarlo de sí mismo». Sus palabras me proporcionaron el consuelo que necesitaba para fortalecer mi resolución. Un mes después del juicio, recibí una carta formal del abogado de Diego informándome que mi hijo había solicitado un permiso especial para reunirse conmigo. La carta contenía también una nota manuscrita de Diego suplicándome que reconsiderara mi decisión. Leí la nota una sola vez antes de quemarla en la chimenea junto con todas las fotografías que había guardado en cajas. Mientras veía cómo las llamas consumían décadas de recuerdos familiares, sentí una extraña combinación de tristeza y liberación. Era como si estuviera cremando no solo las fotografías, sino también la versión de mí mismo que había tolerado comportamientos inaceptables en nombre del amor paternal. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carmen, comencé a hacer planes reales para mi futuro. Planes que no incluían esperar a que Diego cambiara, o preocuparme por sus problemas, o sentirme culpable por sus decisiones. Era el comienzo de una nueva vida, y tenía 67 años para vivirla plenamente. Durante los 4 meses que siguieron al juicio, mientras Diego cumplía su condena en Alcalá Meco, me dediqué a la tarea más compleja y emocionalmente desafiante de mi vida: desarmar completamente la existencia que había construido durante décadas y prepararme para comenzar desde cero. La casa de la calle Esperanza había sido nuestro hogar durante 32 años. Carmen y yo la habíamos comprado cuando era apenas un apartamento modesto de 3 dormitorios, y con el tiempo la habíamos transformado en un refugio lleno de recuerdos, tradiciones y sueños compartidos. Cada rincón contenía una historia: la marca en la pared donde Diego había aprendido a caminar, la repisa donde Carmen exhibía sus plantas favoritas, el rincón del salón donde solíamos bailar los domingos por la tarde. Pero ahora, esos mismos recuerdos se habían vuelto tóxicos. Cada vez que miraba el sofá donde Diego se había desplomado aquella tarde fatal, revivía la humillación y el dolor de sus golpes. La mesa del comedor, donde habíamos celebrado tantas cenas familiares, ahora me recordaba todas las veces que había excusado su comportamiento inapropiado o había minimizado sus problemas con el alcohol. Miguel Torres me ayudó a navegar el complejo proceso legal de poner la propiedad en el mercado. Como la casa estaba registrada únicamente a mi nombre desde la muerte de Carmen, no había complicaciones legales, pero sí había una montaña de emociones que procesar. ¿Estás seguro de que quieres venderla?, me preguntó Miguel una tarde mientras revisábamos los documentos de tasación. Es una decisión muy radical, Rafael. Esta casa representa toda tu vida. Exactamente por eso necesito venderla, respondí, firmando los papeles con determinación. Representa una vida que ya no existe. Carmen ha muerto.
Diego está en prisión y yo necesito construir algo completamente nuevo. La tasación oficial valuó la propiedad en 450.000 euros, un precio justo considerando su ubicación privilegiada y las mejoras que habíamos realizado a lo largo de los años. Pero más allá del valor económico, vender la casa representaba mi liberación definitiva del pasado. Durante esas semanas, también comencé a investigar posibles destinos para mi nueva vida. No quería quedarme en Madrid, donde cada esquina me recordaría algún episodio doloroso. Necesitaba distancia geográfica para crear distancia emocional. Pasé horas navegando por Internet, estudiando ciudades medianas de España que ofrecieran tranquilidad, servicios médicos adecuados para una persona de mi edad y comunidades donde pudiera integrarme sin la carga de mi historia familiar. Fue así como descubrí Cuenca, una ciudad de 55.000 habitantes ubicada a 200 kilómetros de Madrid. Sus fotografías mostraban un lugar de belleza arquitectónica excepcional, con casas colgantes que desafiaban la gravedad y paisajes que invitaban a la contemplación. Pero lo que realmente me atrajo fue leer sobre su comunidad de jubilados activos, con centros culturales, grupos de ajedrez y una calidad de vida que prometía serenidad. Planifiqué una visita de reconocimiento para un jueves de septiembre. Tomé el tren temprano en la mañana, llevando solo una pequeña mochila con lo esencial y un cuaderno donde anotar mis impresiones. El viaje en tren fue revelador en sí mismo. Mientras Madrid desaparecía por la ventanilla, sentí como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una etapa de mi vida caracterizada por el dolor y la desilusión. El paisaje castellano se extendía ante mí con sus campos dorados y pueblos pintorescos, prometiendo nuevos horizontes. Cuenca me enamoró desde el primer momento. La ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad, tenía una majestuosidad serena que contrastaba perfectamente con el caos emocional de los últimos meses. Caminé durante horas por sus calles empedradas, visitando la catedral gótica, admirando las famosas casas colgantes y descubriendo rincones de paz que parecían diseñados específicamente para la reflexión y la sanación. Pero el momento decisivo llegó cuando encontré el Centro Cultural Miguel Delibes, donde un grupo de hombres de mi edad jugaba ajedrez en silencioso pero amigable. Me acerqué discretamente y observé durante varios minutos las partidas que se desarrollaban en las mesas de mármol del patio interior. ¿Le interesa el ajedrez?, me preguntó un hombre de cabello blanco y sonrisa amable, notando mi observación atenta. Mucho, respondí, aunque hace años que no juego regularmente. Aquí jugamos todos los jueves y domingos, me informó, extendiéndome la mano. Me llamo Javier Ruiz Medina, soy el coordinador del grupo. Javier tenía 65 años, había sido profesor de historia en el instituto local y se había jubilado 2 años antes. Su conversación era inteligente y relajada, sin la tensión constante que había caracterizado mis interacciones familiares durante años. ¿Es usted de Cuenca?, me preguntó mientras observábamos una partida especialmente reñida. No, soy de Madrid, estoy considerando mudarme aquí. Excelente decisión, sonrió. Cuenca tiene esa capacidad mágica de curar heridas que otras ciudades no pueden sanar. Sus palabras resonaron en mí con una profundidad que no esperaba. Sin conocer mi historia, Javier había identificado exactamente lo que yo estaba buscando. Sanación. Regresé a Madrid esa misma noche con una decisión tomada. Cuenca sería mi nuevo hogar. Durante las semanas siguientes, aceleré todos los procesos. La casa se vendió más rápido de lo esperado a una joven pareja que la vio como el hogar perfecto para criar a sus hijos. Ironías de la vida. El lugar que había albergado tanto dolor familiar se convertiría en el refugio de nuevos sueños. Con el dinero de la venta, más los 6 millones de la herencia de Carmen, mi situación económica era más que sólida. Podía permitirme comprar una casa excelente en Cuenca y vivir cómodamente durante el resto de mis días sin preocupaciones financieras. Encontré la propiedad perfecta a través de una inmobiliaria local. Una casa de 2 plantas con jardín privado, ubicada en una zona residencial tranquila
pero bien conectada con el centro histórico. Tenía 3 dormitorios, una biblioteca con chimenea y una terraza con vistas panorámicas a la ciudad medieval. La compra se completó en tiempo récord. Miguel Torres se encargó de todos los aspectos legales, asegurándose de que la transición fuera perfecta. «Es un nuevo comienzo muy valiente», me dijo mientras firmábamos los últimos documentos. «Carmen estaría orgullosa de verte tomar control de tu vida de esta manera». Tenía razón. Por primera vez desde su muerte, sentí que estaba tomando decisiones que honraban su memoria y sus enseñanzas sobre la dignidad personal. El día de la mudanza estaba programado para el primer jueves de octubre. Había contratado una empresa profesional que se encargaría de trasladar solo los muebles y objetos que había decidido conservar, principalmente libros, algunas piezas de arte que Carmen había coleccionado y los electrodomésticos básicos. Todo lo demás lo doné o vendí, creando espacio físico y emocional para la nueva vida que estaba a punto de comenzar. El primer jueves de octubre del 2024 amaneció con un cielo despejado que interpreté como una señal favorable para mi nuevo comienzo. Los empleados de Mudanzas Castilla llegaron puntualmente a las 8 de la mañana y durante las siguientes 4 horas se encargaron de cargar cuidadosamente las pertenencias que había seleccionado para mi nueva vida en Cuenca. Ver cómo desaparecían los últimos vestigios de mi existencia madrileña fue sorprendentemente liberador. La casa vacía de la calle Esperanza ya no me pertenecía emocionalmente. Era simplemente un espacio que había albergado mi pasado, pero que no formaría parte de mi futuro. El viaje hacia Cuenca en mi Audi A6 plateado fue meditativo. Había elegido deliberadamente tomar las carreteras secundarias en lugar de la autopista, prolongando el trayecto para tener tiempo de procesar mentalmente la magnitud del cambio que estaba experimentando. Mientras conducía entre campos de girasoles marchitos y pequeños pueblos dormidos bajo el sol otoñal, sentí una extraña mezcla de nostalgia y expectativa. Mi nueva casa en la calle Pintor Olaya, número 17, era aún más hermosa de lo que recordaba. La fachada de piedra caliza típica de la región brillaba bajo la luz dorada de la tarde y el pequeño jardín frontal mostraba rosales que comenzaban a adquirir los colores cobrizos del otoño. La empresa de mudanzas había llegado antes que yo y ya estaba descargando mis pertenencias bajo la supervisión de Esperanza Morales, la agente inmobiliaria que había gestionado la compra. Una mujer eficiente de 50 años que me recibió con una sonrisa profesional pero genuina. «Señor Moreno, bienvenido a su nuevo hogar», me dijo entregándome las llaves. «He revisado todos los sistemas esta mañana. Todo funciona perfectamente. Calefacción, agua caliente, sistema eléctrico. También he dejado algunos datos básicos sobre servicios locales en la mesa de la cocina». Entrar en la casa fue como cruzar un portal hacia una dimensión diferente de mi existencia. Los espacios amplios y luminosos contrastaban dramáticamente con la atmósfera cargada que había caracterizado mis últimos meses en Madrid. El salón principal, con sus vigas de madera vista y la chimenea de piedra natural, irradiaba una calidez acogedora que inmediatamente me hizo sentir en paz. La biblioteca del segundo piso se convertiría en mi santuario personal. Las estanterías empotradas que llegaban hasta el techo ofrecían espacio suficiente para todos mis libros, y la ventana orientada al este prometía mañanas llenas de luz natural para la lectura. Desde allí podía contemplar una vista panorámica de la ciudad medieval que se extendía como un tapiz de tejados rojos y torres de piedra. Pero fue en la cocina donde experimenté el primer momento verdaderamente emotivo. Al abrir una de las cajas, encontré el juego de tazas de porcelana que Carmen había heredado de su abuela. Durante un momento, el dolor familiar amenazó con invadirme, pero luego recordé las palabras de mi esposa. Los objetos conservan la belleza de los recuerdos, no su dolor. Decidí colocar las tazas en el armario principal de la cocina, donde las vería diariamente, pero asociadas con mi nueva rutina matutina, no con las tensiones del pasado. Los empleados de mudanzas terminaron su trabajo al atardecer, dejando todas mis pertenencias distribuidas según las instrucciones que había proporcionado.
Cuando finalmente se marcharon, me encontré solo en mi nueva casa por primera vez. El silencio era diferente al de Madrid. No había tráfico constante, sirenas policiales o los sonidos urbanos que habían formado la banda sonora de mi vida durante décadas. En su lugar escuchaba el viento susurrando entre los árboles del jardín, el canto ocasional de algún pájaro y el repique distante de las campanas de la catedral marcando las horas. Preparé mi primera cena en la nueva cocina, una tortilla española sencilla acompañada de una ensalada. Comí en la terraza del segundo piso, observando cómo las luces de la ciudad se encendían gradualmente mientras el sol desaparecía detrás de las montañas circundantes. Esa noche, mientras deshacía las cajas con mis efectos personales, encontré una fotografía que había olvidado empacar. Carmen y yo durante nuestro viaje de bodas a Santander en 1982. Éramos tan jóvenes entonces, llenos de sueños y planes que parecían invencibles. Observé la imagen durante varios minutos, pero sorprendentemente no sentí la tristeza abrumadora que había experimentado en Madrid. En su lugar, sentí gratitud. Gratitud por los años buenos que habíamos compartido, por el amor que habíamos construido juntos y por las lecciones que me había enseñado sobre la dignidad y el respeto personal. Coloqué la fotografía en la mesilla de noche de mi nueva habitación, no como un altar al pasado, sino como un recordatorio de la capacidad humana para el amor verdadero. Mi primera noche en Cuenca dormí profundamente durante 9 horas consecutivas. Desperté sintiéndome más descansado de lo que había estado en meses, como si mi cuerpo finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía relajarse completamente. El viernes por la mañana, después de un desayuno tranquilo en la terraza, comencé la tarea de explorar mi nuevo vecindario. La calle Pintor Olaya estaba poblada principalmente por familias de clase media y jubilados como yo. Los vecinos que encontré durante mi paseo matutino me saludaron cortésmente, con esa amabilidad reservada pero genuina característica de las ciudades pequeñas. Descubrí que a 5 minutos caminando había una pequeña plaza con bancos de piedra donde varios hombres mayores se reunían por las mañanas a leer el periódico y comentar las noticias. A 10 minutos estaba el supermercado principal, y a 15 minutos, caminando, llegaba al centro histórico donde se ubicaba el Centro Cultural Miguel Delibes. Todo estaba perfectamente diseñado para una vida tranquila y organizada, exactamente lo que necesitaba para sanar las heridas emocionales de los últimos años. Durante esa primera semana, establecí rutinas básicas que me proporcionaran estructura y propósito. Desayuno a las 8, paseo matutino por el vecindario, compras en el mercado local, almuerzo sencillo, siesta breve, lectura en la biblioteca, cena temprana y relajación en la terraza antes de dormir. Era una vida simple pero plena, libre de las complicaciones tóxicas que habían caracterizado mis últimos años en Madrid. El jueves de mi segunda semana en Cuenca, finalmente me animé a visitar el Centro Cultural Miguel Delibes durante la tarde de ajedrez. El jueves de mi segunda semana en Cuenca, reuní el valor necesario para caminar hasta el Centro Cultural Miguel Delibes. Había pasado 10 días estableciendo rutinas domésticas y explorando la ciudad, pero había evitado deliberadamente las interacciones sociales profundas. Después de meses de aislamiento emocional, la perspectiva de conocer gente nueva me generaba una mezcla de ansiedad y expectativa. El centro cultural se ubicaba en un edificio restaurado del siglo XVIII, con patios internos de mármol blanco y arcadas que creaban una atmósfera de serenidad académica. Cuando llegué a las 4:30 de la tarde, ya había 8 hombres distribuidos en 4 mesas de ajedrez, concentrados en sus partidas, con la seriedad ritual que caracteriza a los verdaderos aficionados al juego. Javier Ruiz Medina me reconoció inmediatamente desde la mesa central, donde sostenía una partida particularmente compleja contra un hombre moreno de bigote canoso. «Don Rafael», exclamó con genuina alegría, levantándose para estrechar mi mano. «¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Ya se ha instalado definitivamente en nuestra ciudad?» «Sí, desde hace 2 semanas. Vivo ahora en la calle Pintor Olaya». «Excelente zona», asintió aprobadoramente.
tranquila pero bien comunicada. ¿Y qué tal la adaptación? Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. Cuenca tiene algo especial que invita a la calma. Javier me presentó al resto del grupo con el entusiasmo natural de alguien acostumbrado a integrar nuevos miembros. Conocí a Antonio Serrano, un exingeniero de 68 años, a Fernando López, antiguo médico del Hospital Provincial, a Ramón Jiménez, que había dirigido una farmacia durante 30 años, y a varios otros caballeros cuyos nombres aprendería progresivamente. ¿Juega usted regularmente?, me preguntó Antonio mientras observaba mi estilo analítico para evaluar las posiciones en las mesas ajenas. Jugaba bastante hace años, expliqué, pero lo había abandonado durante mucho tiempo. El ajedrez es como montar en bicicleta, intervino Fernando con una sonrisa sabia. Nunca se olvida realmente, solo necesita un poco de práctica para recuperar el ritmo. Javier terminó su partida con una victoria elegante ejecutada mediante un sacrificio de dama que forzó un mate en 4 movimientos. Se acercó a mí con expresión expectante. ¿Le apetece una partida amistosa? Prometo ser benevolente con la oxidación. Acepté el desafío con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Nos sentamos frente al tablero mientras los demás suspendían momentáneamente sus propias partidas para observar cómo se desenvolvía el recién llegado. Los primeros movimientos fluyeron instintivamente. Abrí con el peón de rey. Javier respondió simétricamente, y gradualmente desarrollamos nuestras piezas siguiendo principios clásicos. Pero conforme la partida progresaba, descubrí que mi mente estratégica, aletargada por meses de trauma emocional, comenzaba a desperezarse como un músculo que recupera su flexibilidad. Interesante enfoque, murmuró Javier cuando ejecuté una maniobra de alfiles que le creó presión simultánea en 2 flancos. No había visto esa variante en mucho tiempo. La partida se extendió durante 1 hora y 40 minutos, tiempo durante el cual experimenté algo que había olvidado completamente: la concentración pura en un desafío intelectual que no tenía conexión alguna con mis problemas familiares. Mi mente se sumergió completamente en el análisis de variantes, cálculo de posiciones y la anticipación de los planes de mi oponente. Finalmente, logré una victoria técnica mediante una combinación táctica que me permitió obtener ventaja material decisiva. Javier extendió su mano cordialmente. Excelente partida. Su estilo es sólido pero creativo. Definitivamente no había perdido la práctica tanto como creía. Los aplausos discretos del resto del grupo me proporcionaron una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Era el reconocimiento basado en mérito personal, no en compasión o compromiso familiar. Don Rafael, intervino Antonio, ¿le gustaría acompañarnos a tomar algo después? Siempre terminamos las tardes de ajedrez con una cerveza y tertulia en el bar Los Arcos. La invitación me tomó por sorpresa. Había evitado las situaciones sociales durante tanto tiempo que la perspectiva de una conversación relajada con desconocidos me parecía simultáneamente atractiva y aterrorizante. Me encantaría, respondí finalmente. El bar Los Arcos era un establecimiento tradicional ubicado a 2 cuadras del centro cultural, con decoración de madera oscura y fotografías históricas de Cuenca que creaban una atmósfera acogedora. Nos sentamos en una mesa redonda donde la conversación fluyó naturalmente entre temas diversos: política local, acontecimientos culturales, anécdotas personales y, por supuesto, análisis retrospectivos de las partidas de ajedrez. ¿A qué se dedicaba usted en Madrid?, me preguntó Fernando mientras degustaba su cerveza. Tuve una empresa de consultoría logística durante 30 años, expliqué. La vendí cuando mi esposa se enfermó. ¿Enviudó recientemente? La pregunta de Ramón fue formulada con delicadeza. Hace 1 año y 5 meses. Comprendo perfectamente, asintió Fernando. Yo perdí a mi Elena hace 3 años. La transición a la vida de soltero después de décadas de matrimonio es complicada. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Estos hombres habían experimentado pérdidas similares y habían encontrado maneras de reconstruir sus vidas sin amargura ni autocompasión. ¿Por qué eligió Cuenca específicamente?, preguntó Antonio.
Necesitaba un cambio completo, respondí con honestidad parcial. Madrid tenía demasiados recuerdos. Cuenca tiene esa capacidad sanadora, reflexionó Javier. La combinación de belleza arquitectónica, ritmo de vida pausado y comunidad acogedora crea condiciones ideales para la renovación personal. Durante las 2 horas siguientes, experimenté algo que había olvidado por completo. Conversación inteligente y relajada con personas que no conocían mi historia traumática, que no me juzgaban por decisiones pasadas y que me aceptaban simplemente por quien era en el presente. Cuando nos despedimos cerca de las 8 de la noche, Javier me extendió una invitación que cambiaría fundamentalmente mi experiencia en Cuenca. Don Rafael, además de nuestras reuniones regulares de jueves y domingos, algunos de nosotros nos reunimos informalmente los martes por la mañana para caminar por el casco histórico. Es una manera excelente de mantenerse en forma mientras se aprende más sobre la historia local. ¿Le interesaría acompañarnos? Me parece una idea estupenda, acepté sin dudarlo. Caminé de regreso a casa sintiéndome más liviano de lo que había estado en meses. Por primera vez desde la agresión de Diego, había pasado varias horas sin pensar obsesivamente en el trauma familiar. Había reído, había disfrutado de competencia intelectual sana y había comenzado a forjar conexiones humanas basadas en intereses compartidos en lugar de obligaciones sanguíneas. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina nueva, reflexioné sobre la diferencia fundamental entre las relaciones que había dejado atrás en Madrid y las que estaba comenzando a construir en Cuenca. En Madrid, mis interacciones estaban cargadas de historia, expectativas, decepciones y la constante tensión de manejar la disfuncionalidad de Diego. En Cuenca, podía ser simplemente Rafael, un hombre de 67 años interesado en ajedrez, historia y conversaciones inteligentes. Era liberador de una manera que no había anticipado completamente. Los meses siguientes en Cuenca transcurrieron con una fluidez que contrastaba dramáticamente con el caos emocional de mi último año en Madrid. Había desarrollado rutinas que me proporcionaban estructura sin rigidez, propósito sin obsesión y compañía sin complicaciones tóxicas. Los martes por la mañana me había convertido en un participante regular de las caminatas históricas que organizaba Javier. Nuestro grupo, compuesto por 6 hombres de edades similares, recorría diferentes rutas por el casco antiguo, mientras Fernando, con su vasta cultura general, nos relataba anécdotas sobre la arquitectura medieval, las leyendas locales y los personajes históricos que habían habitado estas calles centenarias. Sabían que las famosas casas colgantes fueron construidas originalmente como residencia de la nobleza menor en el siglo XV. Nos explicaba Fernando mientras contemplábamos las estructuras que desafiaban la gravedad sobre el precipicio del río Huécar. Los propietarios querían demostrar que podían permitirse vivir literalmente al borde del abismo. Sus historias transformaban cada paseo en una lección de historia viviente que mantenía mi mente activa y curiosa. Después de décadas enfocado exclusivamente en números, logística y problemas familiares, redescubrir el placer del aprendizaje puro fue revitalizante. Los jueves y domingos, las tardes de ajedrez se habían convertido en el punto culminante de mi semana. Mi nivel de juego había mejorado considerablemente y ya podía mantener partidas competitivas contra todos los miembros del grupo. Pero más importante que la competencia era la camaradería que se había desarrollado. Don Rafael, me comentó Antonio después de una partida particularmente reñida que había ganado por ventaja mínima. Su estilo ha evolucionado mucho estos meses. Al principio jugaba muy defensivamente, como si temiera arriesgarse. Ahora ataca con confianza cuando la posición lo justifica. Su observación me hizo reflexionar sobre cómo mi aproximación al ajedrez reflejaba mi estado emocional general. Durante los primeros meses después del trauma, había jugado conservadoramente, protegiendo mis piezas, evitando complicaciones, buscando seguridad por encima de la victoria. Gradualmente, conforme recuperaba confianza en mi capacidad de manejar situaciones complejas, mi juego se había vuelto más agresivo y creativo.
era una metáfora perfecta de mi proceso de sanación personal. Las tardes en el bar Los Arcos se habían convertido en sesiones terapéuticas informales donde compartíamos experiencias de vida, reflexiones sobre el envejecimiento y perspectivas sobre cómo encontrar significado en esta etapa de nuestras existencias. Yo pensaba que la jubilación sería aburrida, confesó Ramón durante una de nuestras tertulias, pero estos años han sido los más satisfactorios de mi vida adulta. Finalmente, tengo tiempo para hacer las cosas que realmente disfruto, no las que estoy obligado a hacer. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Por primera vez en décadas, mis días estaban estructurados alrededor de mis propios intereses y necesidades, no de las crisis constantes y demandas emocionales de Diego. Pero el cambio más significativo ocurrió un domingo de febrero, cuando Javier me hizo una propuesta inesperada después de nuestra partida semanal. Don Rafael, hemos estado discutiendo la posibilidad de organizar un torneo de ajedrez para recaudar fondos para el Centro de Día de Personas Mayores. ¿Le interesaría ayudarnos con la organización? Su experiencia empresarial sería invaluable. La propuesta me emocionó de una manera que no había anticipado. Durante meses, había estado reconstruyendo mi vida personal, pero la oportunidad de contribuir activamente a la comunidad que me había acogido representaba un paso crucial hacia la integración completa. Me encantaría participar, respondí inmediatamente. ¿Qué tienen en mente exactamente? Durante las siguientes semanas, me sumergí en la planificación del torneo con una energía que no había sentido desde mis días como empresario activo. Utilicé mis habilidades organizativas para coordinar los aspectos logísticos: reserva de espacios, inscripciones, sistema de eliminatorias, premios y promoción del evento. Trabajar en equipo con mis nuevos amigos para lograr un objetivo común me proporcionó una sensación de propósito que había echado de menos profundamente. Era maravilloso aplicar mis talentos profesionales para algo completamente desinteresado, motivado únicamente por el deseo de contribuir al bienestar colectivo. El torneo se celebró durante un fin de semana de abril, con la participación de 42 jugadores de diferentes edades provenientes de toda la provincia de Cuenca. El evento fue un éxito rotundo, recaudando 3.200 euros para el centro de día y estableciendo las bases para convertirlo en una actividad anual. Don Rafael, me dijo la directora del centro de día durante la ceremonia de clausura, su trabajo organizativo ha sido excepcional. Estaría interesado en unirse formalmente a nuestro consejo asesor. Acepté la invitación sin dudar. Por primera vez desde la muerte de Carmen, me sentía verdaderamente útil y valorado por mis contribuciones positivas, no por mi capacidad de resolver problemas ajenos o tolerar comportamientos destructivos. Durante estos meses, había establecido también una rutina de contacto regular con mi hermana Ana en Barcelona. Nuestras conversaciones telefónicas semanales me mantenían conectado con mi familia de origen sin las complicaciones tóxicas que había caracterizado mi relación con Diego. Rafael, me dijo Ana durante una de nuestras charlas, tu voz suena completamente diferente. Hay una tranquilidad que no había escuchado en años. Me siento diferente, admití. Por primera vez desde la muerte de Carmen, estoy construyendo algo positivo en lugar de simplemente sobrevivir. ¿Y Diego? ¿Has sabido algo de él? No, y no quiero saber. Miguel me informa ocasionalmente sobre aspectos legales cuando es necesario, pero he mantenido mi decisión de no tener contacto directo. ¿Te resulta difícil? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Los primeros meses fueron muy duros, pero ahora, honestamente, Ana, siento alivio. Alivio de no tener que preocuparme constantemente por sus problemas, de no tener que caminar sobre cascarones de huevo en mi propia casa, de no tener que justificar constantemente mi existencia ante alguien que había perdido todo respeto por mí. Era la primera vez que articulaba tan claramente el beneficio emocional de mi decisión de cortar completamente los lazos con Diego. No era crueldad, era autopreservación. Para el otoño de 2024, mi nueva vida en Cuenca se había consolidado completamente. Tenía una rutina satisfactoria,
amistades genuinas basadas en respeto mutuo, actividades que me proporcionaban propósito y, por primera vez en años, perspectivas de futuro que me emocionaban en lugar de abrumarme. Una tarde, mientras leía en mi biblioteca personal con vista a la ciudad medieval, reflexioné sobre la distancia emocional que había recorrido desde aquella tarde traumática de marzo cuando Diego me golpeó. El hombre que había sido agredido en su propia casa era diferente del hombre que ahora contemplaba serenamente el atardecer desde su terraza en Cuenca. Había transformado la victimización en empoderamiento, el dolor en crecimiento y la pérdida familiar en ganancia personal. Carmen habría estado orgullosa de verme florecer de esta manera. Era una tarde dorada de marzo del 2025, exactamente un año después de la agresión que había cambiado mi vida para siempre. Me encontraba sentado en la terraza de mi casa en Cuenca, observando cómo las últimas luces del día pintaban de oro las torres medievales de la catedral, mientras esperaba la llegada de Javier para nuestra partida de ajedrez semanal. Durante estos 12 meses, había experimentado una transformación tan profunda que a veces me costaba reconocer al hombre que había sido. El Rafael que vivía aterrorizado en Madrid, caminando sobre cascarones de huevo en su propia casa, tolerando comportamientos inadmisibles en nombre del amor paternal, había desaparecido completamente. En su lugar había emergido un hombre que había aprendido a valorarse a sí mismo, a establecer límites inquebrantables y a construir una vida basada en el respeto mutuo en lugar de la manipulación emocional. Javier llegó puntualmente a las 6, como cada viernes durante los últimos 8 meses. Nuestra amistad había evolucionado hasta convertirse en una de las relaciones más significativas de mi nueva existencia. Era el tipo de compañerismo que nunca había experimentado con Diego, basado en intereses compartidos, respeto genuino y la ausencia total de agendas ocultas o expectativas tóxicas. «Buenas tardes, don Rafael», me saludó con su sonrisa habitual mientras se instalaba frente al tablero de ajedrez que había colocado en la mesa de la terraza. «¿Cómo ha transcurrido su semana?» «Muy productiva», respondí mientras servía 2 tazas de té verde. Terminamos de planificar el segundo torneo benéfico. Este año esperamos recaudar 5.000 euros para el centro de día. Excelente. Su trabajo organizativo ha sido fundamental para el éxito de estos proyectos. Comenzamos nuestra partida con los rituales familiares, el sorteo de colores, el acomodo silencioso de las piezas, la concentración gradual que transformaba la conversación casual en competencia intelectual seria. Mientras desarrollaba mis piezas siguiendo una apertura que había estado perfeccionando durante semanas, mi mente derivó inevitablemente hacia la fecha que se conmemoraba. Hacía exactamente un año, Diego había llegado borracho a mi casa, había exigido violentamente una herencia que no le correspondía y había culminado su actuación golpeándome hasta hacerme sangrar. Pero extrañamente, el recuerdo ya no me generaba la angustia visceral que había experimentado durante meses. El tiempo, la distancia geográfica y sobre todo la construcción de una nueva identidad personal habían transformado ese trauma en una lección valiosa sobre la importancia de la dignidad personal. «Jaque», anunció Javier, interrumpiendo mis reflexiones. Estudié la posición cuidadosamente. Su ataque había sido sutil pero efectivo, aprovechando un descuido momentáneo en mi concentración. Sin embargo, después de meses de práctica regular, mi capacidad de análisis bajo presión había mejorado considerablemente. Encontré una defensa que no solo neutralizaba su amenaza, sino que me permitía lanzar un contraataque en el flanco opuesto. Era una metáfora perfecta de cómo había manejado la crisis familiar. Transformar una situación defensiva en una oportunidad para recuperar control y iniciativa. «Interesante maniobra», murmuró Javier, claramente impresionado por la profundidad de mi respuesta táctica. Durante los siguientes 30 minutos, desarrollamos una batalla estratégica compleja que reflejaba todo el crecimiento que había experimentado como jugador y como persona. Cada movimiento requería cálculo preciso, visión de largo plazo y la confianza necesaria para ejecutar planes ambiciosos. Finalmente, logré una victoria técnica mediante una combinación que había visualizado
15 movimientos antes. Javier extendió su mano con el respeto genuino que caracterizaba todas nuestras interacciones. Magnífica partida, don Rafael. Su evolución como ajedrecista ha sido notable durante estos meses. Gracias, Javier, pero creo que mi evolución va mucho más allá del ajedrez. Él asintió comprensivamente. Durante nuestros meses de amistad, había percibido gradualmente que yo había llegado a Cuenca huyendo de algo doloroso, aunque nunca había indagado específicamente sobre los detalles. ¿Sabe qué fecha es hoy?, le pregunté mientras guardábamos las piezas. Viernes 15 de marzo, respondió, y luego añadió con perspicacia. ¿Una fecha significativa para usted? Hace exactamente un año tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida, expliqué. Decidí que merecía ser tratado con respeto, incluso por mi propia familia. Javier escuchó con atención mientras le relataba una versión resumida pero honesta de los eventos que me habían llevado a Cuenca. Su expresión reflejaba comprensión sin juicio, apoyo sin condescendencia. No puedo imaginar lo doloroso que debe haber sido tomar esas decisiones, comentó finalmente. Pero observándolo durante estos meses, puedo decir que eligió correctamente. Ha construido una vida admirable aquí. Sus palabras me proporcionaron una validación que no sabía que necesitaba. Durante meses había cuestionado ocasionalmente si había sido demasiado severo, demasiado inflexible, demasiado definitivo en mis decisiones. Pero la perspectiva de alguien que me conocía únicamente en mi nueva encarnación confirmaba que había elegido el camino correcto. Javier, le dije mientras observábamos el atardecer que teñía de naranja las montañas circundantes. Quiero agradecerle por la amistad que me ha brindado, no solo a usted, sino a todo el grupo. Ustedes me demostraron que es posible construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la obligación o la manipulación. Las mejores amistades son las que elegimos libremente, respondió sabiamente, no las que heredamos por accidente genético. Después de que Javier se marchó, permanecí en la terraza hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado de Cuenca. Era una noche perfecta para reflexionar sobre el camino recorrido y los horizontes que se abrían ante mí. Pensé en Carmen, y por primera vez en meses el recuerdo no estuvo acompañado de dolor, sino de gratitud. Ella me había enseñado que el amor verdadero incluye el respeto personal, que amar no significa permitir destrucción y que a veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias. Pensé en Diego, cumpliendo su condena en Alcalameco, y descubrí que ya no sentía ni ira ni tristeza, sino una extraña forma de paz. Había hecho todo lo posible por ser un buen padre, pero no podía controlar las decisiones destructivas de otra persona, ni siquiera cuando esa persona había salido de mis propias entrañas. Pensé en el futuro, y por primera vez en años, me emocioné con las posibilidades que se extendían ante mí. Tenía 68 años, excelente salud, recursos económicos suficientes, amistades genuinas y una claridad mental que me permitía distinguir entre relaciones nutritivas y tóxicas. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, que establecer límites no es crueldad, sino sabiduría, que alejarse de la toxicidad familiar no es abandono, sino liberación. Al entrar en casa esa noche, miré mi reflejo en el espejo del recibidor y sonreí. El hombre que me observaba tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero también tenía una serenidad que había estado ausente durante años. Era exactamente quien necesitaba ser, Rafael Moreno Jiménez, no el padre de Diego, no el viudo de Carmen, sino simplemente un hombre que había aprendido a valorarse lo suficiente como para exigir respeto. Y eso, finalmente, me había dado la paz que tanto había buscado. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.